Buenas tardes, de nuevo estamos con vosotros na tele de los escolinos. Nesta ocasión, Eva y Patricia, dos neñes de la escuela San Pedro de los Arcos, van comentanos delles noticias sobre mulleres. Tartos, pero atentos, porque de cumplirse lo que va a suceder dentro de 3 años en una ciudad china, el mundo puede dar un cambio radical. Ello ye ¿cómo reaccionarán los hombres? Eso no lo sabemos, pero lo que sabemos y lo que van contanos que va prestados en forma. Güey, venimos Eva y Patri a falavos sobre las noticias de mulleres. Y son noticias que nos amuesen que el mundo ya en forma raro, pero mucho. Sí, lamentablemente, y así en el centro de China, dentro de 3 años va a hacerse la primera ciudad, nada más que para mujeres. También hay hombres, pero... Y entrugaréis vos, ¿quién fue el que tuvo esa idea? Pues el director de la oficina de turismo del distrito de Xuanyang. El hombre trata de conquistar a la somoza que güey ya la so mujer, y por ese motivo no comentó en otra cosa que decir que la obedecería toda la su vida. Entonces la mujer aprovechó a pedirle una ciudad donde mandaren las mujeres. ¿Qué quieres? Y era bien lista. A la entrada de la ciudad va a haber un letrero que dirá: las mujeres siempre tienen la razón y los hombres en más tendrán que decir que no a los sus deseos. Los hombres, nada más entrar en la ciudad, tendrán que obedecer a las mujeres, moces o madres. Si no lo fan, van a ser multados por la administración local, que como no podía ser de otra manera, van a ser mujeres. La ciudad innovadora quiere dar todos los derechos a la mujer, que tanto tiempo tuvo sometida al hombre. Las mujeres pueden caleguear peles casi cuando ellos pete. Sin embargo, los hombres en más podrán hacerlo si las mujeres no quieren. Pero hay más, nada más que las mujeres van a decir si los hombres pueden ir mercar o no. Y ya que Chongqing, con 30 millones de habitantes, siempre tuvo un especial cariño hacia las mujeres. Camás de veles, guapes y elegantes, considérales más capaces que los hombres. Al parecer, ese es el motivo de permitir que las mujeres castiguen a los hombres cuando estos no fan lo que ellos digan. Y yo que me ría de los chistes feministas, en esta ciudad, de xuro, que todos creen que un hombre no puede ser guapo y inteligente, porque si no, sería una mujer, o que nada más el 10% de los hombres lleguen al cielo, porque si todos fueran, sería el infierno. Las mujeres de la ciudad de Chongqing creen que la neurona del cerebro de un hombre fai eco y que no sé lo que sucedería cuando se juntaren dos, porque nunca se dio el caso. Lo que no sé yo de cómo se levantarán los chines de esa ciudad de mujeres. ¿De qué humor? ¿Por qué dices eso? Porque según un estudio británico de Ship Council, las mujeres tienen mucho peor humor nada más levantar que los hombres. ¿Y pues sabes por qué? Porque dicen que las mujeres tienen milenta, cosas que hacer. Son las que preparen almuerzo para los niños, maquíllanse, miren el correo electrónico, fan les cames, preparen la comida y claro, nada más comentar ello, entre ellos una cocina que no pueden controlar. Ah, pero es que tú una cosa muy importante. Con toda la seguranza, las mujeres de esa ciudad sufren los ronquidos de lesos parelles y como no duermen, tan repugnantes para mañana. Pues en esa ciudad china de mujeres está claro que el hombre es el que se preocupa de las labores de la casa. Está claro que no se les ocurrirá roncar porque mande los derechos para la casina del perro. ¡Buenos son esos chines! Calla, pobres hombres, no merecen eso. La solución no hay nada de ya. Ah, ¿no? ¿Cómo se puede igual? Pues con el robot Amo de Casa, una empresa alicantina dedicada a la investigación y el descoloque en el área robótica, la electrónica y la comunicación, diseñó una robot capaz de aspirar de forma autónoma y de barrer el suelo, gracias a un rodillo giratorio que recoge la porquería. Cuando ese robot tenés casi junto a otro robot que tendrá que inventar para que planche, vaya a mercar, faiga la comida, etc. Las mujeres ya no se levantarán de mal humor, sino con una sonrisa en los labios. Lo que no sé es si las mujeres de esa ciudad, pensar para vivir como reinas, escucharán música cuando...
Claro que escucharán música, baile y todo lo que quieran. Ya, pero yo refiero a cuando te empreñáis. Non sei se dirán a conciertos. Porque tienen que ir a conciertos. Tener non tienen por qué facelo, pero va pouco en Vigo. Celebrouse un concierto musical pensado para mulleres preñais e pañácaras de entre 3 meses e 5 años. Al parecer, ese espectáculo permitir con un xogo de música e unas luces. Unas sensaciones muy prestoses. Y acabamos con una noticia que lle sorprendente 2 veces. La primera porque el prove home, que lle tamén chino, non llegar ni a Mambo. Bueno, eso non lle lo sorprendente. Lo sorprendente lle que lleva 3 años intentando suicidarse y non lo logra. La última vez que intentó quitarse la vida, la número 100, fue aforcándose a un árbol, pero ni con árbol ni sin él. Non lle algo mal. Pero máis te sorpréndenos que por culpa de separarse de la súa moza lle intentando matarse máis de 100 veces. Pero outro día deixámonos plasmados con la noticia mala suerte e pasión. Como que mala suerte? Creemos que tuvo en forma suerte tarto vía vivo, porque dentro de pouco va a destacarse lo prestoso que lle vivir e en San Más va a querer quitarse la vida de nuevo. Non se xuega con les cosas de comer. Pero güey, despedímonos. Vendremos el miércoles que viene con más noticias. Un besini. Talleu! Los frutos están llenos de azúcar y vitaminas que dan rexo para funcionar. ¿Qué árbol lle? Llenos de azúcar y vitaminas que dan rexo para funcionar. ¿Será la Figaro? Ni idea. Parece que lle la Figar. La Figar. La Figar será, me imagino. ¿Qué árbol lle? La manzana. El figo, la figaro. ¿Qué son las curripias? ¿Son sus cuerrias? Las corripias o cuerrias son unos corros de piedra que se hacían antaño para guardar los oricios de las castañas durante un tiempo hasta que ya se iban allí a por ellas para llevarlas para el horro, para casa. ¿Las curripas o las currías? ¿Hay opciones o no? Eso no me suena. Eso no lo sé. Las curripias, socias, no sé lo que son eso. Les corripes, donde se guardan los gochos. ¿Las corripas? ¿Los de los gatos? ¿Quién es Avelino Llera González y dónde nació? Sí, y el periodista, el director de La Voz de Elena, sí. Para mí que en Pola Elena, ¿no? No, creo que fue en Sotiecho, en el pueblín de Sotiecho. Avelino Llera y el director de La Voz de Elena. Sí, un periodista, fundador de La Voz de Llena. Ahora mismo me suena, pero no tengo ni idea. Es el director, un escritor que nació en Sotillo que escribe en el Lenense, La Voz de Elena. El periódico de Elena, en Sotillo. ¿Por qué es famoso Llanos de Somerón? Hombre, Llanos de Somerón y un pueblín del Puerto Payares muy famoso porque se cultivó allí toda la vida los arbellos más grandes y más ricos del mundo entero. Por los arbellos. Por los arbellos, eso se habla todo el mundo. Por los arbellos. Por los arbellos. Por los arbellos y la escanda. Por los arbellos. Por los arbellos. Por los, eso como llaman, los arbellos. Y agora empobinámonos a Pola Llena para que la xente que participó en el amaguestu del CRA Llena nos contestaren algunos entrugues sobre el concello. Aunque en la primera entruga de algunos dixeron el manzano, el castañal, la mayoría de los entrevistados sabía que el árbol que tiene los frutos en llenos de azúcar y vitaminas y la figal. Pocos dixeron que las corripas, xosas o cuerrías, también corripas, son sitios para guardar gochos, ovelles o cabres. También puede ser el zarru de forma circular donde se echen les castañes coloriciu para que abran, aunque en este concello suelen decir les corres. Sin embargo, muchos sabían que Avelino Llera González y el director de La Voz de Llena y que nació en Sotiello. Na cuarta entruga nadie dudó de que Llanos de Somerón y un pueblo famoso por los arbellos. Sin embargo, no se acordaron de que el pueblo en otros tiempos y era también famoso por el pan de escanda.
Darreu, escucharemos un cantar del grupo Rusidera y a lo cabero vamos a hablar con el etnógrafo y ilustrador Alberto Álvarez Peña. Esperamos que disfrutéis con las nuestras propuestas. Hoy estamos en el Centro Asturiano y tenemos con nos a un etnógrafo, ilustrador, que tiene una esvilla de libros sobre la mitología asturiana. Junto a él tenemos también a dos nenes, a Mar y a Alba. Buenas tardes, Berto. Buenas tardes. Berto, lo primero que te quería interrogar es sobre la responsabilidad que tienes, porque yo estoy segura de que muchos niños, y bueno, hay mucha gente que no es tan niña, que no es tan moza, cuando comentan a un personaje mitológico, tienen en la cabeza de algunos de los dos dibujos. Sí, bueno, soy un poco un problema, ¿no? Yo, en realidad, lo que más me presta a hacer es entrevistar a los paisanos, o sea, hacer recollida de trabajo de campo. Lo que pasa es que a la hora de desarrollar los libros y hacerlos así un poco más entretenidos para la gente y sobre todo para los rapacinos, pues bueno, siempre está el tema de hacer dibujos. Entonces, non deixa de ser unha visión moi personal mía de los personaxes como me los cuente, ¿no? Que intentes pues facer lo máis parecido posible a los datos que te da el paisano o la muller que entrevisteste, pues bueno, siempre hay una visión personal. Otras veces también sí es cierto que pues para serenes, para cuélebres, sobre todo pues bases en iconografía que ya he pintado de los siglos XVI y XVII, en horros, en paneras, a veces también pues la sillería gótica de la Catedral de Uvieu, o donde hay muchos personajes mitológicos, o mesmamente pues capiteles del románico de los siglos XII-XIII que también aparecen ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues intentes entre esas cosas, más temas de indumentaria, del paxello y una cosa y otra, y lo que te cuenten, pues hacerlo lo más parecido posible, pero siempre hay pues un toque personal de cómo lo ves, o sea, otra persona pues a lo mejor dibuja el trasno de otra forma y bueno, pues yo veo así, ¿no? Entonces tampoco me presta mucho marcar demasiado los personajes, o sea, ordenar demasiado a la gente cómo los tienen que ver, ¿no? Entonces a veces no deja de ser un poco un problema de decir, bueno, estaré haciéndolo bien. No, claro, y es difícil, supongo. Bueno, pues estos dos niños que me van a hacer de periodistas, que les veo que no me respiren, ¿quién me ha tomado a preguntar? ¿Quién me ha tomado? Alba, ¿qué querías decir? A ver, tienen ahí una esvilla de entrugues. ¿Quién te enseña a dibujar? Bueno, pues la verdad es que aparte de la escuela, pues las nociones que pueden darte, también yo por mi cuenta. Cuando yo era como de la huesa era osina,
esborronando papeles, que a todos os prestas garabatear papeles, y lo único que hai que tener un poco pues é casi perseverancia, ¿no? Porque non agobiarse, non esmolecese se lle que sale mal a la primera, o sea, volver a intentarlo otra vez, a la segunda saldrá un poco ni mellor. Eso no sé si ellos lo saben, porque ellos quieren siempre el resultado ya. No, a la primera nunca salió que tuviste nada. que facer muchos dibuxos. Sí, é cuestión de probar e, bueno, hai xente que se irá mellor, outros peor, pero yo creo que casi todos nos, si tomamos un poquín de interés, acabamos dibuixando cosas, ¿no? Y es según, bueno, pues el esfuerzo que haya que hacer, con más o con menos. ¿Cuándo publicaste? ¿Con qué años? El primer libro que publicé fue en el 95, me parece. En el 95. Que fue Llendas de Piloña. Lo que pasa es que antes de eso, o sea, quiero decir, libro con textos míos y con dibuixos míos. Antes de eso yo trabajaba pues haciendo dibuixos de pues, cartelos para fiestas, para noches celtas, para, en fin, trabajos así un poquito de publicidad. A ver, Mar, que la veo muy nerviosa porque parece que no se acuerda. ¿Cuál es la antruga? ¿Con cuántos años es que... ¿Entamaste? ¿Con cuántos años entamaste a dibujar? Exactamente, ¿con cuántos años? Que pues, fue, a ver, más o menos estamos hablando, eso sí pero... que no lo sé. Yo, o sea, bueno, dibuixar, eso, garabatear papeles, yo creo que pude, no sé, los 6, los 7 años, alguna cosa de esas. Ahora, profesionalmente con ello, pues probablemente a los 19 años o así. Tengo ahora 40, así que por aquel entonces. Acuérdame que el primer trabajo que hice, que me encargaron, fue una cafetería, y era la pegatina de una cafetería que precisamente había 2 tragos. Fue el primer trabajo remunerado que tuve, vamos. En el que me 2 tragos ahí. 2 tragos ahí teniendo... Porque tú cuando dibuixabas, ya dibuixabas mitología. Bueno, no, sí, hacía cosas de este tipo. O sea, al principio, como todos los rapacinos, ¿no? O sea, préstate a hacer dragones, a hacer dinosaurios, en fin, cosas de este tipo. Vas especializándote con el paso del tiempo en unos temas que te presten más, unos cuerpos, por supuesto. Bueno, Alba, más o menos ya lo contestó, pero bueno, cuéntanos, a ver, ¿cuál era la otra entruga? ¿De pequeño prestabas a dibujar? Pues sí. Y fue lo que nos comentaba. Acabo de comentarlo, sí, prestaba pues un montón, eso y hacer Hay que tener plastilines, habilidades, esas quiero cosas. decirte, por ejemplo, ellas o cualquier niño, ¿es capaz de dibujar y llegar a ser profesional o hay que tener unas habilidades previas? No, puede ser mellor o peor. Yo insisto en que el tema é que non, por desgracia, en el sistema educativo enséñenos a que lo que está bien y val, y lo que está mal ya non val. Entonces yo pienso que la gente muchas veces córtenlos ya de regaño cuando ellos dicen, no, esto está mal. Bueno, sí, está mal, pero de lo malo también se aprende. O sea, quiero decir, si tú te sale un dibuixo mal y sabes dónde está mal... Tienen que copiar modelos, tienen que no copiar... Todos estábamos copiando cosas, semillas, fotografías, lámines, un montón de cosas. O sea, no, el copiar está bien. Para memorizar. Para memorizar y para cosas así. Pero, quiero decir, el tema es que tú sepas dónde te salió mal, porque si lo haces esa segunda vez, a lo mejor eso pues corregirlo. Ya lo que se aprende por uno no se escape nunca. Entonces, es muy importante enseñar a la gente que no pasa nada porque las cosas salgan mal. Repites otra vez e intentas mejorar y sobre todo analizar los dibuixos donde te salió mal. Yo creo que de los fracasos aprendes mucho. Por supuesto, yo por ejemplo, mira, para la música soy un absoluto negado, y precisamente, bueno, pues porque cuando yo era rapacín, pues bueno, me inculcóseme eso de, non sé facelo, ¿no? Entonces no me esforcé más, o sea, sí, cerreme en banda. Yo la profecía de decir, soy malo, entonces... Cerreme en banda y non seguí más allá. Hombre, después, bueno, pues puede hacerte mellor, más facilidades, menos facilidades, hay gente que lleve más aquello para determinado tipo de cosas, pero vamos, yo creo que casi todos si no nos rabiquen les esnales así de rapazos, si no nos corten esa creatividad al principio y el quitar ese miedo a que las cosas salgan mal, yo creo que más o menos todos podemos hacer alguna cosina. Mara, la otra entruga que también va de dibujo, porque a ellos gusta ellos mucho. ¿Hay de aquí en tu familia que se ella fuera pintor? Pues no hay nadie. A mi familia y toda por parte de padre y madre y toda de Salas, y que yo siguiera más o menos que tenga controlados hasta los tatarabuelos, por una parte y otra, y todos vivían de ganadería y de agricultura. Nadie se dedicó a pintar. Nada con creativo,
Bueno, que tú no sepas, sé si podían ser creativos, pero no sé si en yo otro campo. algún de mi bisabuelo pues tallaría madera o algo, pero vamos, otra cosa. Otra cosa mala, que también era algo que se dedicaran a dibujar o así, ¿no? No, por aquel no era lo propio entonces, tampoco. pues en una sociedad rural tampoco se valoraba este tipo de cosas. Alba. Solamente dibuixas personaxes mitolóxicos? No, pues solo dibuixar lo que me toque, lo que me caiga, ¿no? Home, sí é cierto que especificéme un pouco en ese tipo de temes, de mitoloxía e de tradición oral, porque me presten y bueno, pues yo que sé, también suelen hacerme encargos a veces reconstrucciones de castros, de tema del fierro, de arqueología y tal, ¿no? Sí é cierto, bueno, pues que tiendo más a requeixarme en unos temas así medio históricos, medio fantásticos y tal, porque atopome más a gusto con ellos, trabajándolos, ¿no? Si me mandaren hacer una moto, pues tendría que hacer una moto, pero tendría que copiarla, por ejemplo, porque no sé qué piezas tiene una moto, o sea, entonces, ya digo, temas así modernos no suelo trabajar, ¿no? Mar? Que personaxe mitolóxico te peta dibuixar máis? Pues el cuélebre, porque les culiebres, los gatos y todos estos bichos a mí desde rapacín siempre me prestaron mucho y bueno, date la posibilidad de estar ahí haciendo escaminas y detallinos y tal y hacer cuélebres, dragones así de No sé por qué, a vosotros cuál personaje os presta más? La Xana, La Xana, parece que los cuélebres son Ya. para vos nenos, cosa que non tiene No, que ser así. vamos, présteme más, pero mismamente pues hay mucha gente que presta ellos más la Xana o el trasgo y tal. Pero bueno, a la hora de dibujar estéticamente atopome mucho más a gusto con ello, ¿no? Alba? ¿Cuál es tu color favorito? Pues no sé, hay muchos, pero quizá es el azul. El azul oscuro. Mar? A más de dibuixar, traballas noutra cosa? Eso es complicado. Vamos a ver. Dibujar es un trabajo. Lo que pasa es que también, pues, eso combíneslo con otras cosas. Mismamente, pues ahora estamos trabajando con una beca para el pueblo de Asturias en el Archivo de la Tradición Oral, haciendo encuestas a paisanos y paisanas por las aldeas, contando, pues, eso, oyendes, cantares, cosadielles, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, eso va a estar haciéndose pues, un atlas lingüístico sonoro y va editándose en CDs, pues las historias de estos paisanos, ¿no? Entonces, eso, pues esporádicamente, después, cuando los editores tienen algún encargo, pues escribiendo libros, dibujando libros, y bueno, y va muchos años, la Filola de unos 20 años, pues también trabajé como guía de montaña, de monitor, ¿no? Por ahí, por el monte, por Grandes Salimes, sí. Hay que hacer muchas cosas. Pues una pena porque seguíamos escuchando historias, quería que nos contaras muchas cosas de los personajes mitológicos, pero ya no tenemos más tiempo. Fue un placer tenerte aquí con nos. Pero antes de despedirnos, gustaríanos que Berto nos dibujara un diaño burllón. Vosotros acordaros que tenéis una cita los miércoles en la tele de los Escolinos. No faltéis.